La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Esta cita famosa de San Jerónimo es escuchada a menudo en la Iglesia Católica. Es utilizada por aquellos que desean destacar el papel angular que tiene la Biblia, o debería tener, en la vida de los creyentes. Desde la Reforma y la Contrarreforma en el siglo XVI, la Iglesia Católica se ha entregado a sí misma, y los siguientes 400 años podrían ser descritos como un tiempo de hibernación para la Biblia. La Iglesia Católica parecía ser una tienda cerrada, defensiva, protectora, jerárquica, a veces dictadora, colonial, occidental y estrictamente controlada. Y el Vaticano estaba en el centro de todo esto. En la segunda mitad del siglo XIX, hubo un nuevo despertar del interés en los textos bíblicos originales, lo cual condujo a un nuevo movimiento bíblico en la Iglesia Católica. Pero solo fue hasta mediados del siglo XX que estos impulsos generaron un cambio a nivel oficial de la Iglesia. Fue en octubre de 1958 que el cardenal Angelo Roncalli fue elegido papa. Menos de 3 años más tarde, cuando el Papa Juan XXIII anunció su intención de convocar al Segundo Concilio Vaticano. El Papa Juan dijo que era tiempo de abrir las ventanas de la Iglesia Católica y dejar entrar un poco de aire fresco. Y su visión, resumida en la palabra que utilizó, agiornamento, lo cual significaba renovación, marcó el comienzo de uno de los cambios más significativos y de largo alcance que jamás haya experimentado la Iglesia Católica. El resultado más significativo del concilio fue el documento con el título en latín Dei Verbum, la palabra de Dios. Entre muchas otras cosas, este apelaba a un fácil acceso a las Sagradas Escrituras, a escuchar la palabra de Dios con reverencia y proclamarla con seguridad. Destacaba que las Escrituras Sagradas no deben ser vistas como difíciles y llamó a un compromiso para llevar la palabra de Dios a todos los pueblos de Dios. Este proveía inspiración especialmente para el área del ministerio pastoral bíblico. Dei Verbum rang in a new biblical era for the Catholic Church after 400 years of hibernation when people were literally not allowed to open the Bible. The idea was to give the Bible back into the hands of the faithful. Dei Verbum también hizo un llamado para que la palabra de Dios estuviera al nivel de la Eucaristía. Esto resultó en un leccionario completamente revisado para uso durante la misa de domingo con 3 lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo y un Evangelio, distribuidos a lo largo de un ciclo de 3 años. Las Escrituras debían usarse como parte de cada acto de alabanza dentro de la Iglesia. Las Escrituras debían ser igualmente parte de la vida devocional de la Iglesia. Una de las comisiones de Dei Verbum fue que los católicos y sociedades bíblicas deberían colaborar en la traducción de la Biblia. Esto significó que allí estaba la oportunidad para producir traducciones modernas que todos los cristianos pudieran utilizar. En 1968, las guías para la cooperación interconfesional para la traducción de la Biblia fueron adoptadas por Sociedades Bíblicas Unidas y el Vaticano. So during the following 40 years, many translations have been made in collaboration with Bible societies. En 2005, la Iglesia Católica cumplió su 40 aniversario de Dei Verbum. Sociedades Bíblicas Unidas vio este hito como una oportunidad para mostrar su apoyo a la Iglesia Católica en su ministerio por la palabra y produjo Trabajando Juntos por la Palabra, un tributo a la cooperación entre la Iglesia Católica y Sociedades Bíblicas Unidas. But it can safely be said that the entire life of the church, the work of the church, has not been permeated by the Bible, by the Word of God. And this is why in October 2008, the Pope called for a Bishop's Synod. La 12ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos fue dedicada a la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. La exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini
intensificó el llamado para que la Biblia tuviera un papel central en toda la vida de la Iglesia. ¿Cuántas personas hoy tienen hambre y sed de la palabra de Dios y sin embargo permanecen privadas de ella?, exclamaba. Verbum Domini underlined emphatically that this should be the beginning of a new era, of a new biblical spring. And the big step that Verbum Domini gives is to emphasize that the Bible has to be at the basis. It has to permeate all church life. Verbum Domini encourages Bible reading groups, Bible sharing groups. And alongside this, Verbum Domini contains an explicit invitation to collaborate with the Bible societies in this task. Sobre todo, Verbum Domini ha provisto una oportunidad sin precedentes, promoviendo directamente la cooperación entre las sociedades bíblicas y la Federación Bíblica Católica, además de un llamado a invertir recursos en las áreas de traducción y distribución. El obispo de Roma, el Papa, es asistido en su ministerio pastoral por las distintas congregaciones, usualmente dirigidas por un cardenal. A nivel diocesano, hay un obispo y los grupos de la diócesis forman una conferencia nacional de obispos. En cada diócesis, un obispo tiene un consejo de sacerdotes y un consejo pastoral está conformado por representantes del clérigo y laicos. A nivel de parroquia, cada sacerdote tiene una parroquia con la que trabaja. Adicionalmente, hay funciones administrativas en una diócesis que manejan y ayudan a desarrollar áreas tales como la educación cristiana, la liturgia y la planificación pastoral. ¿Cómo podemos hacer progresos en la relación entre sociedades bíblicas y la Iglesia Católica? Primero que todo, infórmese más. ¿Cómo está estructurada la Iglesia en su país? ¿Quiénes son los líderes claves? Averigüe a qué función en la diócesis le concierne el trabajo bíblico. Averigüe si hay un plan pastoral, sus objetivos y necesidades, y cómo lo pudieran apoyar los servicios de sociedades bíblicas a nivel nacional o a nivel local. Infórmese si hay católicos que apoyan a las sociedades bíblicas que puedan ponerlo en contacto con las personas relevantes en las distintas oficinas y funciones. Por ejemplo, puede que haya una oficina en la diócesis que promueve los estudios bíblicos o la interacción con la Biblia. Infórmese acerca del apostolado bíblico, que es la parte de la Iglesia Católica que se ocupa del ministerio bíblico. Existen oportunidades para producir recursos o trabajar en cooperación con editores católicos. Intente hacer contacto con una o más de las funciones administrativas, tales como la oficina litúrgica o la comisión ecuménica. Busque áreas de interés común, tales como capellanía en hospitales o prisiones, donde puedan trabajar juntamente. Es una buena idea fortalecer relaciones a nivel diocesano, organizando reuniones con los obispos locales. Muestre cartas de recomendación de obispos de otros países que conocen su trabajo. Identifique al secretario de la Conferencia Nacional de Obispos como primer paso para asistir a una de las reuniones semestrales. Fortalezca las relaciones locales. Reúnase con los sacerdotes de la parroquia y solicite una reunión con el consejo de la parroquia. Describa los programas que la sociedad bíblica realiza a nivel de la parroquia y dé ejemplos de lo que la sociedad bíblica hace para servir a la Iglesia Católica en su país y en otros países. Fortalezca las relaciones nacionales. Busque la recomendación de la Conferencia Nacional de Obispos para el trabajo de la sociedad bíblica. Organice una reunión con el nuncio papal, el embajador del Papa en su país, y presente a la sociedad bíblica como parte de una fraternidad mundial. Manténgase actualizado con los desarrollos en la relación entre la Fraternidad de Sociedades Bíblicas y el Vaticano para reforzar una percepción positiva del trabajo bíblico entre los católicos. Pero en todas sus comunicaciones, asegúrese que presenta a la sociedad bíblica como una sociedad que sirve a todas las iglesias en su misión, haciendo que la palabra de Dios sea accesible a todas las personas a través de la traducción, distribución e interacción con la Biblia.
El Concilio Vaticano II en Wikipedia. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Luego continúa dando los detalles del mismo. El que tenga ojos y oídos, que vea y que oiga.